Buenas tardes. Un verdadero gusto que sigan con nosotros. Es momento de escuchar al escritor y ganador recientemente del premio Sergio Galindo, al maestro Maximiliano Sousa Durán, con la conferencia Cómo escribir una novela. Lo acompañan también en el escenario el maestro Sergio Gibraim Galicia Vargas y modera el maestro Roberto Meyer Vega. Un aplauso, por favor, para ellos. Pido ahora a la licenciada Magda Moreno nos lea la semblanza de cada uno. Comenzamos con Maximiliano Sousa Durán. Es poeta, narrador, ensayista, traductor e investigador mexicano, licenciado en Arqueología y maestro en Literatura Mexicana por la Universidad Veracruzana. Ganador del Premio Teotihuacán 2017, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, al mejor ensayo académico sobre la ciudad homónima. Finalista del primer concurso de ensayo Miguel León Portilla 2018, Revista de Artes de México, UNAM. Ha participado en proyectos arqueológicos en la costa del Golfo, el centro de México y el área maya. Ponente y conferencista en congresos nacionales e internacionales de arqueología, traducción y literatura. Ha publicado en revistas como La Palabra y el Hombre, Círculo de Poesía, Fuimos Peces, Pliego 16, en antologías de narrativa y estudios arqueológicos. Ha publicado novela, poesía, ensayo y cuento. Ganador de múltiples premios académicos y literarios, entre los que destaca el Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo 2020, por su obra Los dioses que huyeron. Prosigo con el maestro Roberto Meyer Vega. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Veracruzana, cuenta con un diplomado en Diseño y Gestión de Políticas Públicas por la UNAM, tiene un posgrado internacional en Políticas Culturales de Base Comunitaria por la Universidad de Flaxo, sede Argentina. En su experiencia laboral ha trabajado como asesor de contenidos en la Bienal Internacional del Cartel en México, jefe de foro en la Feria Internacional del Libro, ha sido tallerista de Casa Nueva, asimismo ha sido tallerista en Galería Arte Más Arte y estuvo en la coordinación de planeación de estrategias de la Subdirección de Juventud en el Ayuntamiento de Jalapa, haciendo análisis, creación y desarrollo de contenidos, planeación del programa de trabajo, desarrollo y seguimiento de la matriz de indicadores. Ha sido coordinador del proyecto Brevedades Literarias, un proyecto para el impulso literario de la juventud, el cual fue publicado recientemente. Bueno, y cabe mencionar que actualmente es docente de la Universidad Anáhuac, igual que el maestro Maximiliano. El maestro Sergio Ibrahim Galicia Vargas es antropólogo histórico en la Facultad de Antropología por la Universidad Veracruzana, es maestro en Estudios de la Cultura y la Comunicación, igualmente por la misma casa de estudios. Ha participado en diversas ponencias en torno a la cultura novohispánica del siglo XVI y temas versados en antropología e historia en Jalapa y México. Ha realizado intercambios académicos con universidades de México, Argentina y España. Durante la maestría realizó una investigación sobre la agencia imperial en las cartas del fraile agustino flamenco Nicolás de White, Mediaciones en la Nueva España, 1552-1555. Actualmente se encuentra realizando el Diplomado en Historia de la Educación impartido por el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas en la ciudad de Querétaro. Y bueno, con ello damos inicio a la charla, ya que conocieron los perfiles muy interesantes de los tres ponentes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué bueno que se toman el tiempo de acompañarnos y acompañarnos a nuestro más gustoso mole, el que más disfrutamos, con el cual más nos deleitamos, que pues tiene que ver con la novela, tiene que ver con la escritura, pretextando pues que Max hace un año, ¿fue?
ganador del premio Sergio Galindo, primera novela de la UB. La novela que se llama Los dioses que huyeron. Ahorita creo que agotada, pero esperemos su reimpresión. Y pues bueno, ¿qué decirles? Que haya un evento de este tipo, me refiero a esta feria, que haya comunidad interesada, que pues se busque, ¿no? Impulsar este tipo de acciones. A los tres, pues yo creo que nos llena de harto gusto, ¿no? Poder compartir a todas, a todos, pues pequeños pensamientos varios. Yo considero que esto, más que una estricta presentación, es una charla de café. También nos gustaría que después de lo que los acá presentados comentemos, el público también participe. Lo más importante es el diálogo, ¿no? El diálogo con todos, la reflexión. Eso nos hace pues más humanos, más grandes, nos ennoblece más, ¿no? Por mi parte, si se tratara, digamos, de poder empezar esta charla, esta conversación, me gustaría primero empezar contigo, Max, y preguntarte en qué momento de tu vida se te da la idea absurda de escribir un libro. Y esto lo comento porque hoy, donde tristemente cada vez se lee menos, el acto de escribir pareciera bastante absurdo, ¿no? ¿Quién se pone a perder el tiempo, a encerrarse a solas, a leerse tantos y tantos libros y después decir, aparte yo quiero el mío, ¿no? Entonces, bueno, Max, ¿cómo empezó tu proceso? Bueno, gracias Roberto, gracias Ibra, gracias a la Feria del Libro, gracias Magda Moreno por la invitación, gracias obviamente a todos ustedes por estar aquí, a mis estudiantes del taller de creación literaria que están acá, a todos los interesados, ¿no? que nos acompañan en esta charla. Como bien dices, Bobby, agradezco no solamente la amistad y no solamente la participación de ustedes y del público, sino este espacio en esta feria que, a pesar de que es pequeña, pues tiene un gran impulso, ¿no? Y está... siempre es bonito ver estudiantes interesados por el mundo del libro. Nosotros, en este caso particular, Roberto, Ibrahim, Magda, somos todos de la misma generación de carreras distintas en la Universidad Veracruzana, y yo creo que siempre nos interesó el mundo del libro, el mundo de las ideas, el mundo de las cosas escritas. Y bueno, finalmente, después de 11 años, 12 años de haber estudiado en las mismas instalaciones, volvemos a estar aquí reunidos, y eso me parece muy bonito. Respondiendo ya a tu pregunta de en qué momento nace esa absurda idea, porque la escritura en este mundo en verdad es algo absurdo, es decir, es algo que no te da una materialidad o algo que puedes vender de manera tan práctica, ¿no? Un libro no es una cosa práctica, no es como una llanta, no es como un tinaco, no es como hacer ladrillos. Es decir, uno puede vivir toda su vida y vivirla muy feliz sin leer un solo libro, ¿no? Sin embargo, lo que sí te dan los libros, o al menos a mí me lo han dado, es una manera distinta de ver las cosas. Yo ahorita, pues más que escribir, yo me considero un lector muy voraz, un lector al cual le gustan desde la novela hasta la poesía, desde el cuento hasta el ensayo. Y finalmente yo creo que uno empieza, o al menos en mi caso, yo empiezo escribiendo porque hay ideas que están tras bambalinas, y que de repente me pongo a pensar, wow, se me ocurrió una gran idea para un cuento. Y de repente leo no sé, a las hermanas Brontë, o leo a Tolstoy o a Dostoyevsky, y me doy cuenta de que ya hubo personas que tuvieron una mejor idea que yo, que lo desarrollaron de una manera mucho más orgánica, de una manera más límpida. Entonces, de alguna manera, escribir un libro o escribir una novela, un cuento, es querer hacer las cosas mejor de lo que ya están, y eso es de una enorme y terrible soberbia. Y sin embargo, yo no encuentro otro motor al momento de escribir, ¿no? Es decir, cuando empiezo
cuando empiezo una trama, cuando empiezo una idea, hay 1000 cosas detrás que están de fondo y que uno está intentando a lo mejor limpiarlas. Yo creo que uno escribe libros no para dar respuestas, sino para sembrar incógnitas, para sembrar preguntas, para hacer visibles las propias cuestiones que están dentro de la mente del escritor, de su mente y de su corazón. Entonces, finalmente, escribir un libro es eso, ¿no? Es compartir las dudas de la existencia con otras personas y no tanto darles las respuestas, ¿no? Bien, gracias Max. Y bueno, Ibra, ¿en qué momento el bicho de la curiosidad te picó? ¿Cómo fue? ¿Cómo te adentraste al mundo de la literatura, de la escritura? Bueno, buenas tardes. Primero que nada agradezco esta invitación. Yo afortunadamente soy muy allegado a Maximiliano desde que entramos a la licenciatura. Eso me acercó no solamente a la persona, sino a la dimensión de escribir. A lo mejor yo lo hago desde otra beta. Yo soy antropólogo, historiador, digamos, últimamente, más que antropólogo. Pero creo que estoy totalmente de acuerdo en lo que ustedes dicen, ¿no? La escritura es un acto, una impronta muchas veces a un paso al vacío. Sobre todo cuando se hace desde la ficción o desde la historiografía o desde la antropología. Pero también la escritura tiene un poder inherente en otros ámbitos de las ciencias, no solo sociales, sino humanas. Y en ese sentido, hay una gran responsabilidad en el acto de escribir. Yo preparé un texto a propósito de escribir. Tengo ciertas nociones distintas frente a la literatura, pero también soy un escritor en el sentido de que la historiografía, desde la misma palabra lo dice, grafía, ¿no? Hacer grafías, que tienen un sentido muy profundo en muchas ocasiones y en otros no tanto. Pero está ahí esa acción pragmática, ¿no? Yo me di a la tarea de escribir un texto cuando Maximiliano presentó su libro y cuando lo concluyó a mí me pasó algunos borradores y la verdad es que quedé fascinado en muchos sentidos, sobre todo por su capacidad de discernimiento frente a cosas que no son de este tiempo y en ese sentido siempre ir al pasado es un acto de valentía porque enfrentarse al pasado personal y colectivo lo es. Bueno, me voy a permitir leerlo si valga la redundancia, si me lo permiten. Y bueno, creo que tiene que ver con esto que se habla sobre la escritura. Ayer, mientras me preparaba en los quehaceres de la investigación en la que estoy comprometido y acaso por ratos atormentado, leía un artículo sobre la historia de la educación, tocante a un pleito entre un colegio filipense del Bajío en el siglo XVIII y autoridades reales. Este colegio, en este momento, caracterizado por sus relaciones y formas ilustradas, por sus novedosas formas de educación, en donde la física y la gramática convivían en el diurno pensamiento de justamente este siglo, el XVIII, que en sus inicios hacía impensable, siglos atrás, esa compaginación. Preguntas siempre surgen, a la par de mi herencia antropológica e histórica, esa que me ha permitido y acaso impuesto enterarme de las novedades sobre los descubrimientos de la historiografía contemporánea. ¿Acaso en esta duda me distraje? Entré a Twitter y encontré algo maravilloso. El gran historiador Jorge Cañizares Esquerra tuiteaba sobre un concepto polémico en la historia de la historiografía mexicana, el concepto de América. El autor ecuatoriano concedió una entrevista donde hacía énfasis en la innovación e implicación del concepto dicho. América, en las palabras del historiador, fue un concepto que revolucionó la narrativa copernicana. Mirar de otra forma el modelo geocéntrico en ese momento de su nacimiento, es decir, aportó a la ilustración y a las formas científicas de mirar el mundo.
ayer, también, mientras se conmemoraba el terremoto en la Ciudad de México, tembló. Entre las infinitesimales posibilidades que la razón científica siempre sostiene, hubo duda. Tuve entonces que regresar a este texto que había escrito durante el fin de semana, antes de la fecha de conmemoración de este suceso, y poner entre comillas lo científico. Esa dinámica de las novedades siempre hace alusión y tensión en el presente de las formas científicas. El lenguaje no solo transforma el mundo, transforma la ciencia también. Esto lo comento porque hago alusión, aunque no lo parezca, en la personalidad del texto que hoy presentamos y en mi relación con el autor personal, al que conocí en su faceta de arqueólogo, allá por el 2011. Ahora, y desde entonces, mi amigo Maximiliano me ha acompañado y al mismo tiempo me ha hecho revirar las formas y metamorfosis de mi propio quehacer. Él, acaso en su transformación de arqueólogo a escritor, y acaso en mi transformación de antropólogo a historiador, ambas formas inacabadas y versiones incipientes de nosotros mismos, nos han hecho revirar y reflexionar sobre la escritura. Lo menciono porque Los dioses que huyeron, el libro que estamos presentando, son una postal de las metamorfosis en las formas literarias y de la escritura, de la ciencia y de la historiografía. Recuerdo aquel día cuando nos enteramos que esta novela sería premiada con el reconocimiento latinoamericano de primera novela Sergio Galindo. Nos enteramos junto al Jardín Botánico de la Verde Antequera, ese lugar místico, esta Oaxaca moderna pero al mismo tiempo tradicional. Ese día, historia aparte, que da para un largo y extenso relato, que vive y habita en las sombras de nuestra amistad, se rescató aún mucho más que Oaxaca, esa mística aparición de las líneas de la ficción como recuerdo y como loa de la memoria. Estas atmósferas y sensaciones se equiparan a las voces plasmadas en la novela, de la cual estamos hablando, de ese escenario colonial de la novela, al que llamamos nación, y del cual es fruto y aparece en la novela también, que está llena de sombras y de otros ecos, los ecos del tiempo prehispánico, por ejemplo, de los sollozos de personajes, de múltiples versiones de ellos, mitad históricos y mitad ficciones. En esta nación, en la de la novela, aparecen modernas vistas y cuadros tradicionales. Para mí, Los dioses que huyeron representan las afinidades y tensiones de acaso 5 siglos donde las esferas de sentido chocan y al unísono hacen acuerdos entre géneros literarios temporales y loas monumentales e históricas. El autor, Max, es capaz, hoy en el olvido de los pasados múltiples, junto con como autores como Pablo Montoya o Alejo Carpentier, de desbordar los andamios de la racionalización, esa que me hizo dudar sobre la propia racionalización ayer que sucedía el temblor. Ese vicio de nosotros los historiadores. Maximiliano invita a la aventura de la ficción en su novela. País complejo en tiempos del metaverso y de la tecnologización, sí, pero no quiero decir al mismo tiempo que racionalizar el tiempo no es necesario. Me lo he cuestionado acaso como investigador al leer a otros sociólogos y antropólogos e historiadores, como Norbert Elias, como Heidegger, como Paul Ricoeur. El tiempo es una tensión de su narrativa, todo el tiempo aparece. Al mismo tiempo, tengo que recordar que esta idea ha sido obscurecida y que pienso que en los planteamientos de un historiador polémico y valiente, que pocas veces es nombrado en los anales de la historiografía mexicana. Edmundo Gorman, cuando justo al tiempo de las formas se pregunta sobre el roce de la ficción y la historia, y se hace esta pregunta: ¿dónde comienza y termina ese desvarío sobre el tiempo? ¿En qué punto los datos y las fuentes
chocan con los géneros, con los discursos, con la sintaxis. Yo me dije, tal vez, acaso, en Los dioses que huyeron, no existe una respuesta definitiva, pero sí una provocación. Y tal vez O'Gorman, Maximiliano y acaso yo, como pretendiente de historiador, lo sabemos, la respuesta puede estar en un concepto común, la imaginación. Substancia inagotable, pero al mismo tiempo escasa hoy día. Su búsqueda ha generado delirios y enormes obras en diversas áreas, no solo de la literatura, sino del saber en general. Los dioses que huyeron es el pretexto para esa aventura, la de imaginar, entre razón y delirio, entre obtención y pérdida. Como lo dije al principio, Jorge Cañizares Esquerra plantea que el concepto de América revolucionó la forma en que Europa imaginaba a Europa, y así la forma en que América imaginó a América. Este libro es la impronta de ello, el de Max. Trata de una revolución, acaso de ese proyecto discursivo del antropólogo americano Clifford Geertz, cuando menciona en aquel libro, que ahora ya es un clásico para la antropología, Los géneros confusos, la impronta de una reconfiguración de las formas expresivas. ¿Acaso este viaje en los géneros al escribir es el camino? ¿Acaso el camino es el viaje? Cuando éramos estudiantes, en aquellos tiempos en que la ingenuidad era una forma de conocimiento para nosotros, Max y yo imaginábamos y conversábamos sobre la posibilidad de crear un paradigma, es decir, una forma singular de concretar un método y un estilo para aprender el mundo. En la empresa de ser jóvenes, esas semillas surgen. ¿Qué necesaria es? Yo me pregunto y digo, no solamente, esa empresa para los jóvenes hoy día, para ustedes que están escuchando esto, que para aprender de la prudencia a veces se necesita imprudencia. Y una de las formas más, digamos, seguras es de aplicar esa imprudencia, es el límite de la imaginación, ¿acaso? Es un camino excelente la imaginación para ello. ¿Acaso el más adecuado? Esto no es excluyente, la imaginación habita lo mismo en la literatura que en la historia, que en el diseño, que en la moda, o acaso en la ciencia también. Al ya haberme dispersado cuando estaba escribiendo esto, regreso a la novela de Max. Les invito, tomen estas palabras como una provocación a la lectura. Aunque él lo niegue, porque lo conozco, en los paseos de museo, en los laboratorios de Tepalcates, cuando en los Tuxtlas hacía trabajo de campo en la selva, quizás su origen viene de la ciencia, pero la imaginación lo motivó y lo habitó para configurar este libro, que muy seguramente en unos años será un clásico. Aquí cito a Italo Calvino, un clásico también de la literatura universal. Él dice sobre los clásicos y sobre los libros clásicos específicamente. Los libros clásicos son objetos que ejercen una influencia particular y que sea cuando se imponen como inolvidables, ya sea cuando se esconden entre los pliegues de la memoria al mimetizarse en el inconsciente colectivo o individual, fundan algo. Y aquí yo creo aparece el espíritu de las ciencias y del arte, de la antropología acaso, de la historia y de la literatura. Es tarea de los futuros lectores encontrar qué nuevas formas aparecen. Calvino lo supo que las huellas de las lecturas que han precedido a la nuestra dejan huellas en la cultura. Hoy, al releer el texto de Max, específicamente el apartado de la edad de los hombres y el cuento de un mundo mágico, pensé en los géneros, pensé en la carta ficcionalizada que me interpelaba. Y aunque mi espíritu, debo decirlo, y tiene un dejo mucho más racional, releer me dejó una huella sensible.
Ahí queda esta provocación, la imaginación como una posibilidad de mundo. Es una cosa seria, entre el mundo personal y el mundo colectivo. Espero arduamente, y eso lo deseo, que pronto se reedite la novela, porque ya está agotada, ya se terminó, y que puedan dar fe de mis palabras, la puedan leer por ustedes mismos y no por esta mediación medio absurda. Pero al final se demuestra que como los dioses, para irse hay que volver, aunque sea en la imaginación. Esto lo escribí en la mañana, lo releí más bien porque lo escribí el fin de semana, y estaba pensando mucho en qué voy a decir sobre el libro si no hay justamente ejemplares, ¿no?, para que puedan leerlos. Pero me parece que yo dejo ahí eso, esa provocación a la lectura, no solamente del libro de Max, ¿no?, sino de cualquier texto. En el libro uno encuentra un espejo en muchas ocasiones, pero también un refugio, pero también una manera de trascender la propia individualidad, ¿no? Y esa posibilidad nos da la escritura en muchas ocasiones. Un halo o un aura de trascendencia individual, pero también una experiencia colectiva. Leer, me parece, es una experiencia colectiva también. De hecho, hace algunos días Max y yo estábamos teniendo un diálogo sobre eso, pero bueno, yo los invito a que no solamente lean el libro además cuando lo reediten, sino que se den, ahorita que tienen esta posibilidad tan importante aquí con todos los compañeros libreros, de que se den la oportunidad de la lectura. Y reitero, esperemos pronto salga la reedición. Sí, bueno, agregar a lo mejor para orientar un poco y comentar a propósito del libro de Max. El libro responde a una tradición, de ahí también yo creo que linda con lo clásico, y aparte responde de una forma necesaria, porque busca incidir, ¿no?, en esa síntesis que somos nosotros como americanos, pues, ¿no? Y me parece que la forma en que se aborda también es muy interesante, porque cada una de las historias que contiene el libro, una historia es, no sé, de Sor Juana, otra historia es la Malinche, varios personajes. Hay dos méritos que a mí me parecen interesantes a comentar. Uno es la capacidad que tiene Max para poder entrar en la psicología del personaje, ¿no? Es extraordinario, a mi modo de ver, cómo lo realiza. Y dos, el juego que hay entre cada una de estas historias que se presentan en Los dioses que huyeron, porque están conectadas. Hay un hilo, y al modo un poco que hay en la arqueología, ¿no? Digamos que un descubrimiento, el tepalcate es la palabra, ¿no? Digamos, cuando encontramos un tepalcate, no sé, una vasija, lo que sea, es indicador o indicio de una historia detrás. Y ese efecto de retrotraerse, en este caso es de lo más antiguo a lo más nuevo, también hay un efecto de arqueología, ¿no? Max no deja de ser arqueólogo al momento en que escribe su novela, y lo hace de una manera muy interesante. Aparte también es propositivo, ¿no? Es una versión de la Malinche distinta, es una Sor Juana también distinta, es un Carlos de Sigüenza también distinto, ¿no? Y pues tiene mucho mérito. Esperemos que pronto pueda editarse, vale la pena. Y también, como lo comentó Ibra, el libro es también una invitación a leer la tradición, ¿no? Porque para justo entender mucho de lo ahí planteado es también conocer lo que hay detrás, ¿no? No solamente dentro del libro, sino ya a la tradición colectiva, ¿no? Bueno, Max, nada más para, perdón, Ibra, orientarnos un poco.
¿cuál tú dirías que fueron los principales enclaves que te hicieron escribir esta novela? Bueno, la pregunta es para Max, pero ya me la aventó. Está bien. Yo creo que lo que dices es fundamental, ¿no? Porque a mí como historiador del libro me provocó algo, ¿no? Ver cómo se escribe la historia y qué tanto hay de literario en la historia también, que es una cuestión bien interesante, ¿no? Porque en el texto podemos ver desde cartas, que es un género que hoy día, pues, con el exceso de comunicación, pues, parece estar olvidado, pero a mí me parece que está más vivo, digamos, está vivo, ¿no? Y cómo esos géneros también nos hablan de sensibilidades de época, ¿no? Las formas de comunicación nos hablan de sensibilidades en cómo nos comunicamos. Y algo bien interesante es que en el libro es cómo un poco Max juega con eso, ¿no? La relevancia de la carta en el siglo XVI, en el siglo XVII, hasta el XVIII todavía, tenía un carácter oficial totalmente monolítico. Después, en el siglo XIX, se evoluciona a las formas románticas para expresar amor y sentimientos. En su libro eso está presente. Jugar con esas formas hacen que estos personajes que históricamente se nos presentan como monolíticos, dogmáticos, pues tengan otro sentido más sensible que nos acerquen, ¿no? Y ahí sí me gustaría que Max nos dijera de dónde surgió esa inquietud por jugar con las formas, porque el libro también tiene en algún momento un cómic, un microcómic. Y entonces yo cuando lo vi me pareció algo bien interesante porque en las formas pues literarias del siglo XX, sobre todo a finales del XIX, era texto y texto, ¿no? Pero cuando mete el cómic ahí, pues nos está hablando también de algo que probablemente, ya tú me dirás, Max, también ha leído y ha disfrutado. Y es esta manera de contar historias. Pero pues háblanos de eso, Max. Sí, gracias. Finalmente es la misma pregunta, ¿no? O se puede responder cómo surge la novela y cómo surge el juego. Yo siempre he creído que un escritor o un artista en general, músico, pintor, fotógrafo, debe disfrutar su arte. O sea, yo nunca me he creído el choro del poeta traumado que odia escribir y que, pues, si no te gusta, no escribas, ¿no? O sea, es como, si no te gusta la fotografía, no tomes fotos. Si no te gusta la pintura, claro, si hay una exigencia, y la exigencia es necesaria, y la exigencia, todas las artes la requieren. El escritor tiene que pasar horas escribiendo, leyendo. El pintor tiene que experimentar con la acuarela, con el grabado, con distintas técnicas. Lo mismo con, no se diga la música, ¿no? Conocer la formación de arpegios, etcétera, etcétera. Entonces, la escritura es lo mismo. Creo que ya. La escritura es lo mismo, es decir, uno no sabe que va a escribir una novela, porque, o mejor dicho, uno no sabe que va a escribir una novela si no ha experimentado con la poesía, con el cuento, con el ensayo, hasta que ya finalmente te sientes cómodo. Y ya, por eso hay escritores que toda su vida han escrito cuento o poesía o de todo, porque lo importante es sentirte cómodo con el género en el cual escribes, porque en realidad el género es el que te elige a ti. Tú no eliges escribir, la escritura te elige en el sentido de que te vas envolviendo tanto en tu técnica, te vas envolviendo tanto en tus temas. El caso de Los dioses que huyeron es en realidad el panel central de una especie del Señor de los Anillos, pero metaforizando la historia de México en claves mitológicas. Entonces, mis personajes históricos son todos reales, pero tienen algo de fantástico, tienen algo de ciencia ficción, tienen algo de... Es decir, la novela te permite algo que a lo mejor no te permiten otros géneros,
que es el devorarlo todo. Un cuento no puede ser largo simplemente por definición. O sea, el cuento tiene es redondo, el cuento no te permite abundar en el barroquismo, digamos, del lenguaje, no te permite... El cuento tiene que ser corto, conciso y breve, ¿no? Entonces la novela te permite desde 50 páginas, como Aura, de Carlos Fuentes, hasta 2 millones de palabras, como En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Entonces, la novela tiene una libertad que no tienen los otros géneros, a mi parecer, porque en efecto, en la novela puedes meter cuento, puedes meter poesía, como en el Quijote puedes meter incluso una novela dentro de otra novela, ¿no? Entonces, la novela es es un monstruo, ¿no? Que a mí me parece maravilloso. Y bueno, un poco retomando lo que preguntaba Bobby de en dónde surge, pues yo siempre quise estudiar letras mientras estudiaba arqueología, pero no me dio tiempo, pues no me daba el coco para estar en 2 carreras. Entonces, yo estuve sobre todo leyendo literatura en esos años y me daba cuenta de que me disfrutaba mucho yo escribir y leer, y sobre todo escribir ficción. Y en realidad la arqueología, aunque ya no ejerzo desde hace varios años, la arqueología se volvió mi método de escritura. Entonces, esto es el resultado de una arqueología personal, de una arqueología propia, ¿no? Excavo la mente o intento excavar la mente de ciertos personajes que me fascinan de la historia y que muchas veces no conocemos o conocemos simplemente porque están en el billete de 200 pesos o de 100, ¿no? Y sabemos que Sor Juana pues era una monjita poeta, ¿no? De algún siglo pasado, y que Nezahualcóyotl era pues un rey de Texcoco que escribía poesía. O sea, todo eso lo sabemos de manera, como tú dices, monolítica, como un discurso ya sabido. En cambio, cuando te pones a estudiar sus vidas, sus obras, a traducirlos, pues surge otra magia, algo que Marguerite Yourcenar llamaba la magia simpática, ¿no? De conectarte con un alma que sabes que no es tuya, pero que hay algo raro, ¿no? En la manera en que de plano hay algún personaje con el que no cuadras y te es imposible meterte en sus zapatos. Hay otros que por el contrario sientes una enorme simpatía y puedes meterte en sus zapatos, y a lo mejor se vuelve más fácil escribir. Pero bueno, la escritura de una novela, al menos en mi caso, siempre es algo que intento hacer artesanal. Es decir, yo escribo a mano, escribo a pluma. De hecho, les traía, por si quieren ver un poquito la manera en que yo escribo. Yo escribo en libreta, pero escribo en las libretas de dibujo, los aguiluchos. Entonces, escribo así, ¿no? Como en columnas. Entonces, si quieren se los paso para que ustedes mismos lo vean, si están interesados. Nomás que no se pierda el... Entonces, es una manera en que, en que yo escribo, ¿no? Es decir, al principio empezaba con estas libretitas así chiquitas, ¿no? De bolsillo, de repente ya no me bastaban, de repente ya una libreta grande, y finalmente ya tengo estos aguiluchos de dibujo, ¿no? Y en efecto también hago dibujos, también intento pensar en términos musicales, porque cada capítulo también es un ritmo, cada personaje es un ritmo, entonces hay alegratos, es decir, que son muy rápidos, hay pensamientos que son muy lentos, ¿no? Y que por lo tanto, bueno, yo comparo mucho la novela con la sinfonía, ¿no? Entonces, la novela es, yo creo que por excelencia, la escritura sinfónica, porque puedes meter todo, puedes meter percusión, puedes meter guitarra, puedes meter órgano, puedes meterlo todo, ¿no? En cambio, un cuarteto de cuerdas, por definición, es un cuarteto de cuerdas, no puedes meter un quinto violín, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la novela te permite explorar un horizonte que los otros géneros no, y bueno, tampoco lo digo como un demérito. Yo no digo que la novela sea mejor, yo digo que me siento cómoda con ella porque me permite experimentar muchísimo más. Pero yo admiro muchísimo a los poetas de hueso colorado, ¿no? O sea, el poeta que en verdad se pone a tipo Octavio Paz, ¿no? O la misma Sor Juana Inés de la Cruz, que llegan a tener un dominio impresionante del lenguaje.
Hay un poeta español, José María Micó, que él dice, tiene una de las definiciones de poesía más bonita y yo que conozco, y lo extiendo a todas las artes. La poesía es la mejor manera en que una cosa puede ser dicha. Entonces, yo me quedo mucho con esa definición, ¿no? Cuando algo es poético, y la poesía no solamente está en los versos, la poesía puede estar en un ensayo de historiografía, puede estar en una sinfonía, puede estar en un cuento, puede estar en un ensayo filosófico. Cuando algo llega a ser poético, es verdadero. Y bueno, creo que... Yo creo que, bueno, perdón, algo que dices es muy importante, ¿no? Este proceso artesanal me parece que es fundamental en muchos sentidos porque a veces perdemos de vista ciertas sensibilidades. Me parece que, y también me gustaría preguntarte, porque a veces me sucede como investigador también, estar frente al hoja en blanco, ¿qué implica? Porque a veces es difícil plasmar esas pequeñas grafías que están ahí, requiere de un gran esfuerzo, pero en algún momento cuando estabas, por ejemplo, en la escritura de esta novela, alguno de tus otros proyectos, ¿te sucedió esta pues tensión frente al hoja en blanco? Lo digo porque tiene su mérito lo artesanal, me parece. Tiene otra sensibilidad lo artesanal, incluso cuando en nuestra casa hacemos, no sé, de comer o el disfrute que tenemos frente a eso que hacemos con nuestras propias manos a veces genera otro tipo de sensaciones, ¿no? Aunque a veces también es, como dices, tiene que gustarte, pero ¿te pasó alguna vez enfrentarte a la hoja blanco? Y lo digo sobre todo para la gente que quiere empezar a escribir, porque muchas veces eso bloquea un poco, ¿no? ¿Qué pasó en tu cabeza cuando te sucedió, si te sucedió? Y reitero, lo digo para la gente que quiere empezar a escribir y no se atreve a dar ese paso, ese salto a la hoja en blanco. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo creo que sí, por supuesto que he sentido el bloqueo creativo, pero es por temporadas, supongo. O sea, hay temporadas en las que en verdad nada me saca de mi estudio. Yo puedo pasar fines de semana enteros. Sí, la disciplina es muy, muy importante. Gracias, creo que está mejor, ¿no? Sí, los libros no se escriben solos, ¿no? Evidentemente. Entonces, algo que me ha enseñado mucho la lectura, por ejemplo, de Alfonso Reyes, que es probablemente uno de los mejores escritores mexicanos que ha habido, él me enseñó la disciplina, ¿no? Pues sí, que no está mal, no está mal equivocarse. De hecho, no hay otra manera de hacer las cosas bien sino cometiendo errores. Teniendo la humildad de decir no estoy cómodo escribiendo cuentos y no soy bueno escribiendo cuentos y ya no voy a escribir cuentos, ¿no? O sea, es lo mejor que le puede pasar a un escritor, ¿no? Rendirse ante lo que no... Sí, tirar la hoja es totalmente válido, ¿no? Ya llegará el momento en el que puedas escribir lo que quieras. También... bueno, una de las maneras con las que yo combato ese bloqueo es traduciendo. He encontrado una enorme satisfacción al momento de traducir. Te obliga a estudiar otros idiomas, a enfrentarte a una nueva sintaxis, a un nuevo vocabulario. Entonces muchos de mis personajes, por ejemplo, son alemanes y yo no sé ni pío en alemán, ¿no? Entonces me es muy difícil entrar en el inconsciente alemán. En cambio, por ejemplo, hay personajes míos que son franceses y he estudiado francés, entonces me es muchísimo más fácil poder adentrarme, ¿no? Digamos, en un nivel de vocabulario y de sintaxis. Lo mismo con el náhuatl. Eso lo he estudiado pues desde que estaba en arqueología. El mundo, el universo náhuatl es algo que no domino, pero lo conozco bastante bien, creo. Entonces, al momento en que yo tengo personajes del mundo náhuatl, por ejemplo Nezahualcóyotl, que es una de las novelas que estoy preparando, pues me pongo a traducir directamente yo la poesía de Nezahualcóyotl. Entonces sí genera eso, nuevos retos y nuevas cosas. Y de hecho, un poquito de publicidad, acá en el estante a mi derecha, ¿no? Con los argonautas, hay una pequeña traducción mía de una novela que se llama
La Cruzada de los Niños de Marcel Schroff, un escritor francés, simbolista. Entonces ahí la pueden encontrar, ¿no? Es decir, no solamente Los Dioses está por ahí circulando, hay alguno que otro libro por ahí y en línea también. Pero sí, a mí con lo que me siento más cómodo es con la novela, y una manera de combatir ese bloqueo es traduciendo y leyendo, sobre todo, leyendo. Muy bien, agradezco sus comentarios. Creo que han salido varias cosas que también puede hacer que nuestro público, si tiene dudas, pues también comente. Me parece, solamente para ir cerrando, qué importante es esta distinción de lo artesanal, no como la idea de esta inspiración delicada que nos llega, ¿no? Todo lo contrario, lo artesanal es embarrarse las manos. O sea, cuando uno va a escribir, se va al lodo, se va como a chapear a la selva, ¿no? Y creo que de los mayores errores al momento de escribir es justamente creerse el místico inspirado, ¿no? Que puede haber, ¿no?, casos donde nos llega una buena idea, pero sobre todo sabernos que somos primero como chapeadores, ¿no? Y que nos vamos a ensuciar. Total. Y que no nos va a gustar nada, ¿no? A veces no es tan agradable. Y otra cosita, ¿no? También eso que comentaste, ¿no? Si te late, digo, más importante que escribir es la vida, ¿no? Vivir es lo más importante. O sea, tampoco se trata de frustrarse. Pero si para ti escribir es vivir, pues a ensuciarse las manos, ¿no? Bueno, chicos, chicas, maestros, maestras, preguntas. Tenemos todavía un poquito de tiempo para dialogar acá con Max, sobre todo, que es pues el autor de la novela, y si en algo mi compañero Ibra y yo podemos también. Hola, bueno, muchas gracias por la plática. Tengo una pregunta. Al momento de estar escribiendo la novela, ¿creaste alguna estructura o seguiste algún orden? Por ejemplo, lluvia de ideas, ¿o sabías en qué orden ibas a presentar a tus personajes? ¿O cómo fue como ese proceso? Qué buena pregunta. Bueno, creo que era Henry James que decía que hay dos tipos de escritores, el escritor con mapa y el escritor con brújula. Yo soy un escritor de mapa, me gusta tener un orden, una escaleta, que esa me permita precisamente ir mapeando, aquí voy a introducir tal y cual, pero no necesariamente es el orden de escritura. Es decir, yo no empecé escribiendo la novela el primer capítulo, de hecho empecé con los últimos, pero cuando fue, de hecho me acuerdo que fue en un bar y aquí mis compañeros no llegaron y era una noche de lluvia, me quedé ahí solo y me puse a escribir y ¡pum!, me salió el final de la novela, ¿no? Y era de las primeras veces que yo estaba escribiendo, entonces yo me di cuenta de que era el capítulo final, o sea, mi instinto o mi intuición me decía que era el final. Entonces, a partir de eso yo podía ir trazando distintas líneas, pero platicando con otros amigos escritores que son de brújula, el escritor de brújula es alguien que, digamos, para poner un ejemplo de una novela policíaca, un escritor de mapa sabe quién mató a Juanito. El escritor de brújula trae la brújula porque él tampoco sabe y lo va descubriendo poco a poco, ¿no? Yo no puedo hacer eso, yo no puedo escribir sin saber qué va a ocurrir, ¿no? Claro que hay sorpresas gratas y sorpresas muy padres que uno no mapea, y esos son los descubrimientos reales, pero a mí sí me gusta tener más o menos claro, o más que claro, tener las claves, ¿no? de cómo es que voy a escribir, y me voy guiando con ellas, y ya el mismo proceso de escritura me dice si al final hay que desecharlas, empezar de nuevo, o sí, a mí me gusta hacerlo así, ¿no? Tenerlo muy planeado desde antes. Sigue siendo arqueólogo, ¿ya vieron? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, chicos, chicas? Por allá. Buenas tardes. Me encanta la idea de que estén platicándonos de la parte creativa, de esta parte precisamente de el de sentarse a la mesa y ahora qué pongo en el papel, ¿no? Pero también viene la otra parte y va muy a colación de que falta la reimpresión del libro. ¿Cuál es el proceso que vive un escritor
para poder imprimir y reimprimir el libro. ¿Qué hay que hacer y cómo se enfrenta tanto el escritor como el editor, como la editorial, a esta situación? Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Uy, es una lata, es lo peor del mundo, el mundo ya editorial. Bueno, yo nunca me he sabido ni siquiera publicitar, ¿no? Mi hermana es una fotógrafa, mi hermana y su esposo son fotógrafos bastante conocidos y me dicen, haz una página, nosotros te ayudamos, bla, 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 pero yo no puedo, o sea, no puedo, no sé cómo, ¿no? Es muy difícil para mí entablar relaciones ya, digamos, en ese sentido, ¿no? Y bueno, la novela pues la publicó en este caso la editorial de la Universidad Veracruzana porque ganó el premio que ella otorga y fue un tiraje pequeño que se agotó muy rápido. Estuve luchando un tiempo para la reimpresión, fue una reimpresión todavía más breve que volvió a agotarse, pero en el caso por ejemplo de la UV pues no es una editorial comercial, no es como Planeta o Random House, cuyo libro se agota y ya sacaron otros 50,000. La universidad pues obviamente no tiene ni el recurso ni la capacidad para distribuir esos niveles. Entonces un autor, y no solo la Universidad Veracruzana, ocurre con la de Querétaro, digamos con las editoriales dependientes de una universidad, al no ser comerciales no les interesa realmente si el libro se vendió o no, ¿no? Es decir, hacen lo que pueden, distribuyen lo que se pueda, pero no, su tirada no es hacer que un escritor sea un bestseller, ¿no? Y la verdad es que tampoco, en mi caso, es algo que yo busque, yo no busco un bestseller, porque aparte eso requiere otras cosas, ser madera de otro árbol, ¿no? Es tipo Stephen King, tipo Murakami, que saben qué es lo que el público quiere y que pueden escribir un libro de 1000 páginas en un año y se va a vender porque conocen al público. Yo no conozco mi público, mi mejor público está aquí, ¿no? Aquí son estas dos personas. Sí, yo no tengo nada claro de si mi libro va a gustar o no va a gustar. Para mí es muy importante que a mí me guste, pero yo me pongo, o sea, la verdad, yo no sé si sea buen escritor, pero yo sé que soy muy buen lector y yo soy un lector que soy muy exigente y me gustan los libros exigentes, entonces mi narrativa creo que es finalmente un espejo de eso. Entonces, eso obviamente roza con lo aburrido, eso obviamente roza con lo tedioso, pero pues también uno no puede engañarse a sí mismo, ¿no? Y escribir algo que no puede. Yo no puedo escribir un bestseller, ¿no? Y así como a lo mejor, bueno, claro, yo aprovecho mis herramientas, que mis herramientas pues es la investigación académica, la arqueología, y eso me permite entrar en una novela histórica diferente a alguien que no estudió historia o antropología o arqueología. Entonces sí, pero ya meterse en el mundo editorial es un lío y yo la verdad le rehuyo mucho a eso. Sí, es muy difícil. Sí. Tenemos otra participante. ¿Por qué llamaste tu novela como la llamaste? Los dioses que vieron, esta. Bueno, tiene que ver con el origen yo cuando salí de la licenciatura en arqueología y antes de entrar en la maestría de literatura, yo tenía pensado escribir, no sabía qué, si cuentos o ensayos o poemas, algo sobre personajes de la historia, no solo de México, sino en general de la conquista y de la colonia en América. Frailes, monjes, viajeros. Había todo un material que yo quería convertir en literatura, no sabía cómo, y un día llego a un libro de Carlos Fuentes, en un ensayo que se llama La Poética de la Mancha, y ahí Carlos Fuentes se pregunta, ¿quién es el autor del Nuevo Mundo? ¿Colón, que lo pisó primero, o Vespucio, quien primero lo nombró, los dioses que huyeron o el dios que llegó? Y yo cuando leí eso dije, wow, aquí está todo, o sea, aquí está la idea de mi novela, yo quiero escribir sobre el Nuevo Mundo, la invención, el descubrimiento, la conquista de América. Gira toda la novela, en realidad todo lo que escribo creo que gira en torno a eso, ¿qué es América? América no
Estados Unidos, América, el continente. ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra herencia? No lo sé, todo ese tipo de cosas estaban ahí sintetizadas en esa frase de Carlos Fuentes. ¿Quién es el autor del Nuevo Mundo, no? Entonces, cuando se pregunta eso, los dioses que huyeron o el Dios que llegó, me pareció fulminante y me pareció que ahí estaba el título de mi novela, ¿no? Ahí estaba el título y ya, así fue como elegí el... Y otra pregunta es, en tu cuaderno en que nos pasaste, vi que tienes como documentación o así, por ejemplo, de Guerra y la Paz, que pusiste varias frases. ¿Cómo lo juntas eso, las frases de otros libros, con tu proceso creativo? Bueno, es que creo que un buen escritor es un excelente plagiador, ¿no? Eso es lo mismo en todas las artes, ¿no? Es decir, un plagiador es un vil copión, pero un artista yo creo que debe ser alguien que puede extraer de otras obras la materia de su propia alma. Entonces, Guerra y Paz para mí es uno de mis libros favoritos de Lev Tolstoy. Es un libro con el que yo lloré, me reí. No lo sé, era demasiado para mí, ¿no? La Guerra y Paz de Tolstoy. Y bueno, este cuaderno que están viendo, que por ahí está y que ya no lo veo, por cierto, que por ahí debe andar, en ese cuaderno, por ejemplo, estoy escribiendo la precuela de Los dioses que huyeron. Los dioses que huyeron empieza en donde está la Malintzin, está muerta y está vagando por los valles de la Náhuac. Entonces inicia en 1529 y termina en 1999. Son 500 años los que abarca esta novelita. Y en esa otra novela estoy enfocado simplemente en la conquista de México. Entonces ahí aparecen varias notas y en realidad esa novela trata el mito de Troya, pero trasladado a la historia de México. Entonces, pues ahí, así es un poco como lo he estado manejando. Sí. Tengo otra pregunta. ¿Cuáles serían los tres ¿Dónde consejos? estás? Perdón, es que no te... Sí. ¿Cuáles serían los tres consejos que le darías a alguien que quiere escribir su propia novela? El primero es leer muchísimo, sin miedo, es decir, sin miedo al Quijote, sin miedo a Moby Dick, sin miedo a Guerra y Paz. Nos infunden mucho miedo, ¿no? Y yo me lo he topado porque yo soy profe de prepa aquí, ¿no? De literatura, y qué difícil es motivar a alguien a que lea, ¿no? Alguien que no quiere leer y que no está obligado, ¿no? Porque finalmente, como dice Borges, la literatura es una forma de la felicidad y tú no puedes obligar a nadie a ser feliz. Entonces yo creo que en cuanto te quitas el miedo, le quitas el miedo a los poetas latinos, a Virgilio, a Ovidio, a Séneca, cuando le pierdes el miedo a las hermanas Brontë, a Cumbres Borrascosas, a Carlos Fuentes, a Octavio Paz, cuando te quitas todos los prejuicios tontos que tenemos actualmente, gracias a mil cosas, ya puedes empezar a leer y por lo tanto a escribir de manera real, ¿no? Ese yo creo que sería uno. Yo creo que el segundo es la disciplina. Y por disciplina no crean que yo soy alguien muy deportista y no, para nada, ¿no? O sea, pero sí tengo un nivel de exigencia voy a leer al menos unas 6 horas al día, voy a escribir unas 3 horas en la noche. Y claro, a veces escribir es simplemente leer, ¿no? A veces uno se lee, por ejemplo, Guerra y Paz, simplemente para sacar 4 frases, ¿no? La disciplina es una, y la tercera yo creo que es que te guste. O sea, si no te gusta, no lo hagas, ¿no? Haz otra cosa, haz acuarela, intenta un instrumento musical. No lo sé, yo creo que te tienes que sentir cómodo con la escritura, y si no, pues no forzarlo, ¿no? Sí. Hola, muchas gracias por tu conferencia, y mi duda es que si tienes alguna novela que te haya marcado, o sea, como algo que hayas leído que te haya hecho pensar como yo también quiero ser escritor. A ver, una determinante, híjole. Es que fue algo que se fue acumulando, ¿no? A lo largo de los años.
Por ejemplo, mientras estudié arqueología, con mis amigos, también arqueólogos y antropólogos, descubrimos el boom latinoamericano, Vargas Llosa, García Márquez, Fuentes, y nos dábamos cuenta de que lo que ellos hablaban desde la ficción estaba muy hermanado con lo que nosotros hacíamos como científicos, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero hacer algo así, yo quiero escribir La ciudad y los perros de Vargas Llosa, yo quiero escribir La región más transparente, ¿no? Era para mí, era demasiado el asombro, entonces eso se fue sumando. Pero no recuerdo una obra que dijera, wow, quiero ser escritor. Creo que es todo lo contrario, después de leer un libro como Cumbres Borrascosas dices, no quiero escribir esto, ¿no? Es como, es tan maravilloso, es tan bueno que yo quién soy, ¿no? Yo quién soy para... Pero bueno, también ahí entra la cierta valentía, ¿no? Sí, hay cosas impresionantes que uno lee y te enganchan y dices, wow, ¿de qué manera puedo yo escribir algo así, ¿no? Como el inicio de 100 años de soledad, que a mí me gusta muchísimo. O de Pedro Páramo, ¿no? O sea, es tipo de cosas que te enganchan, que te asombran. Más bien yo creo que te desaniman antes de animarte, pero sí, también hay cierta valentía, ¿no? En decir, de todos modos yo quiero hacerlo, de todos modos es un poco como Ícaro, ¿no? El mito de Ícaro y de Faetón, que a Ícaro su padre Dédalo le pone unas alas. Le dice, no vueles muy alto porque te va a quemar el sol, no vueles muy bajo porque te van a tragar las olas. Y a Ícaro le vale y dice, no, yo quiero volar. Entonces Ícaro se lanza y en efecto intenta alcanzar el sol, se le queman las alas y cae, ¿no? Y lo mismo pasa con Faetón, que se roba el coche de su padre y el coche de su padre es nada más y nada menos que el coche del sol. Entonces al no saber manejar el coche del sol, quema la mitad del mundo. Y Faetón es fulminado por un rayo. Yo creo que la tarea del escritor o del artista es un poco esa, ¿no? Que a pesar de que sabes que no vas a ser Tolstoy, no vas a ser Cervantes, no vas a ser Emily Brontë, te atreves a hacerlo, ¿no? Y en esa caída está el mérito, creo. Gracias. Igual tengo otra pregunta de si tienes un autor o una autora favorita. ¿Autora favorita? Ajá. Sí. Bueno, tengo varias autoras favoritas. Sor Juana Inés de la Cruz. De hecho, hay una antología mía que también a lo mejor por ahí circula, que se llama Quedando a la luz más cierta, que es una antología que yo preparé sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Ella es mi poeta predilecta. Sor Juana me parece la cosa más excelsa, más maravillosa del mundo, por la manera en que ella metaforiza todas las cosas a su alrededor. Por ejemplo, al inicio del Primero Sueño, que yo no me canso de leer, ¿no? Que para decir noche, Sor Juana dice, piramidal, funesta de la tierra, nacida sombra, al cielo encaminaba, de vanos obeliscos, punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas, si bien sus luces bellas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Sor Juana te está narrando que la noche es una pirámide que se alza, un cono que... Híjole, son tantas las nociones matemáticas, físicas, copérnicas que están detrás de ese poema, que es impresionante que lo haya escrito una monja del siglo XVII, ¿no? Ella es como poeta ella es mi hit, y como novelista tengo dos que me gustan mucho. Marguerite Yourcenar, una escritora belga, que tiene una novela maravillosa que se llama Memorias de Adriano. Una de mis metas, de hecho, en la vida es en algún momento traducir sus obras completas. Ya están traducidas, pero ahí están otro de los berrinches, ¿no? Del escritor, de querer su propia versión de una novelista que uno admire mucho. Y otra que me gusta mucho es Virginia Woolf. Virginia Woolf me gusta mucho, sobre todo como ensayista, como novelista. Esa es una de las novelas que me quiso... Que yo dije, wow, quiero ser escritor. Fue con El Orlando, de Virginia Woolf, de un chico que cada 300 años despierta, pero está en un cuerpo distinto. Entonces Orlando, que está en la época isabelina, despierta como una muchacha en 300 años después, y después vuelve a despertar como un hombre. Entonces esa novela es muy padre, es muy interesante, esa me gusta mucho, y ya, creo que sí. Bueno, ya no hay más tiempo, se nos acabó.
Pero si gustan hacerle más preguntas a Max, pues yo creo que él dispuesto. Entonces, pues nada, les agradecemos mucho el que hayan estado acá y pues que sigan este tipo de actividades en la comunidad anáhuac. Un gran aplauso, por favor. Un verdadero gusto tenerlos a los tres. Y agradecemos enormemente su presencia, la charla tan amena. Creo que a varios de los alumnos aquí presentes ha movido las fibras de poder escribir y de empezar a hacer, como decía, ¿no? Si no me sale, tiro la hoja y tomo una nueva y empiezo a escribir otra cosa, ¿no? Gracias de verdad. Ahora tenemos aquí a nuestros alumnos que nos están apoyando del Grupo Vértice, que van a hacer entrega de un reconocimiento y un pequeño presente de parte de la universidad. Mil gracias por su presencia. Un aplauso más fuerte. Bueno, les pido que continúen con nosotros, por favor. Tenemos un concierto. Nos van a llevar un grupo de amigos unidos por la música que quieren hacernos una historia en el tiempo y en el mundo del rock. Entonces, les pedimos se queden con nosotros. En un momentito vamos a tener el concierto. Gracias a todos y nuevamente seguimos en la FILAB.